Bienvenidos a una nueva inmersión, una que nos lleva a la Patagonia a principios del siglo XX. Ajá. Hoy exploramos un capítulo fascinante y trágico de la historia sudamericana, la Patagonia rebelde. Uf, sí, un tema apasionante. Había un territorio vasto e inhóspito en el extremo sur del continente, compartido por Argentina y Chile, Claro. dominado por enormes estancias ganaderas propiedad de adinerados europeos y compañías extranjeras. Una imagen que a simple vista podría parecer idílica. Sí, Sin embargo, tras esta fachada se escondía una realidad brutal. así. Los indígenas tehuelches habían sido desplazados y miles de trabajadores inmigrantes, en su mayoría chilenos, españoles y argentinos, se encontraban sometidos a condiciones laborales infrahumanas. Infrahumanas. Prácticamente esclavitud. La esclavitud en el siglo XX. Así es. Eso me impacta. ¿Podrías contarnos un poco más sobre la vida en las estancias y las condiciones que enfrentaban estos trabajadores? Por supuesto, las jornadas laborales eran extenuantes de hasta 16 horas diarias sin descanso. 16 horas. Y el pago no era en dinero, sino en vales que solo podían canjear en las tiendas de las propias estancias donde los precios eran abusivos. Imagínense vivir en galpones sin calefacción, soportando los inviernos patagónicos con temperaturas que podían llegar a menos 20 grados. Eso es inhumano. ¿Y cómo reaccionaban los trabajadores ante estas condiciones? ¿Había algún tipo de organización o resistencia? Claro, las ideas anarquistas y socialistas traídas por algunos inmigrantes europeos encontraron terreno fértil entre los trabajadores descontentos. La Federación Obrera Regional Argentina, conocida como FORA, comenzó a organizar células clandestinas en pueblos como Río Gallegos, plantando las semillas de lo que luego se convertiría en la Patagonia rebelde. Entonces la FORA fue clave en la organización de los trabajadores. ¿Y cómo surge la figura de Antonio Soto en ese contexto? Antonio, el gallego Soto era un inmigrante español que llegó a Argentina en 1918. Inicialmente trabajó como peón en las estancias, pero su inteligencia y carisma natural lo llevaron a convertirse en un líder nato. Soto se educó a sí mismo en el pensamiento anarquista, leyendo autores como Bakunin y Kropotkin, y su capacidad para comunicar ideas complejas de forma sencilla lo convirtió en un orador excepcional. Un líder autodidacta, eso es fascinante. ¿Y cómo llegó a liderar la rebelión? En 1920, Soto fue elegido secretario general de la Sociedad Obrera de Río Gallegos, el sindicato más activo de la región. Entiendo. Desde esa posición impulsó un pliego petitorio que reflejaba las demandas de los trabajadores. Pedían cosas básicas como una jornada laboral de 8 horas, un salario mínimo de 100 pesos mensuales, la abolición del pago en vales y mejoras en la alimentación y la vivienda. Esas demandas me parecen justas y razonables para la época. ¿Cómo respondieron los estancieros a este pliego petitorio? Los estancieros liderados por el poderoso terrateniente británico John Hamilton, dueño de la Anita, la estancia más grande de Santa Cruz, se negaron en rotundo a aceptar las demandas. La tensión comenzó a crecer rápidamente, las empresas contrataron rompehuelgas y la policía intensificó la represión arrestando a varios líderes obreros. Se ve que la situación se estaba volviendo explosiva. ¿Cómo y cuándo estalla finalmente la huelga general? En noviembre de 1920, tras un último intento fallido de negociación, Soto, viendo la negativa de los estancieros y la creciente tensión, declaró la huelga general. Cientos de peones abandonaron las estancias y marcharon hacia los pueblos armados con lo que pudieron encontrar: escopetas, cuchillos, herramientas. Un auténtico levantamiento popular. ¿Y cuáles fueron las primeras acciones de los huelguistas? Los huelguistas no se quedaron de brazos cruzados. Ocuparon varias estancias como la Esperanza Menchaca y el Cerrito, destruyeron los registros de deudas y repartieron alimentos entre los más necesitados. Eran actos de rebeldía, una declaración de guerra contra el sistema que los oprimía. En medio de este caos, Soto se convierte en la voz del movimiento, ¿cierto? Exactamente. En enero de 1921, en Paso Ibáñez, Soto pronunció un discurso que se grabaría en la memoria de la rebelión. No somos bandidos, somos trabajadores. Exigimos dignidad o quemaremos este infierno de alambradas. Una frase poderosa que refleja la determinación de los huelguistas. Una frase que sin duda resonaría entre los trabajadores. Es en este punto donde la prensa conservadora los empieza a llamar los patriotas de la Patagonia. Así es. La prensa, en un intento por criminalizar el movimiento, los tildó irónicamente de patriotas. Sin embargo, el nombre, aunque con un significado diferente al que pretendían, terminó por calar entre los rebeldes, quienes lo adoptaron con orgullo, convirtiéndose en los verdaderos patriotas de la Patagonia, defensores de los derechos de los trabajadores y de una vida digna. Es interesante cómo un término despectivo puede ser reapropiado y resignificado. Este movimiento, que comenzó como una protesta local, ¿cómo adquiere una dimensión internacional? ¿Cuándo entra Chile en escena? La participación de trabajadores chilenos, que representaban el 60% de la mano de obra en la Patagonia, y las simpatías de grupos anarquistas chilenos convirtieron la rebelión en un asunto binacional. Entiendo, la presencia de trabajadores chilenos era significativa. ¿Y esto cómo fue recibido por el gobierno argentino? Con mucha inquietud, por supuesto.
La prensa argentina, especialmente diarios como La Nación, comenzaron a publicar noticias alarmantes sobre una supuesta conspiración chilena para anexionar la Patagonia, alimentando la paranoia y el miedo a una intervención extranjera. Y había algo de cierto en esas acusaciones. Había realmente un plan chileno para anexar la Patagonia. Bueno, si bien no hay pruebas concluyentes de un apoyo oficial del gobierno chileno, sí existieron redes de apoyo clandestinas. Los rebeldes utilizaban pasos cordilleranos como el Paso Mayer para recibir armas y provisiones de simpatizantes en Chile. Entonces, aunque no había una intervención directa de Chile, sí que existía una cierta solidaridad entre los trabajadores de ambos lados de la cordillera. Exactamente. Y este apoyo, aunque no oficial, fue crucial para la supervivencia de la rebelión durante los primeros meses. Pero la situación no podía mantenerse así para siempre. La respuesta del gobierno argentino no tardaría en llegar, ¿verdad? Desafortunadamente así fue. El presidente argentino Hipólito Yrigoyen, presionado por los poderosos estancieros, decidió actuar con contundencia. Envió al teniente coronel Héctor Benigno Varela al mando del Regimiento 10 de Caballería con la misión de restablecer el orden. Y aquí es donde la historia da un giro trágico. ¿Quién era este Varela y qué tipo de reputación tenía? Varela era un veterano de la Guerra de la Triple Alianza, conocido por su crueldad y sus tácticas despiadadas. Su llegada a la Patagonia marcó un punto de inflexión en el conflicto, y no precisamente para bien. Varela llegó a la Patagonia con la firme determinación de aplastar la rebelión, cueste lo que cueste. Implementó una estrategia basada en el terror, con el objetivo de sembrar el miedo entre los rebeldes y la población. Ya veo una estrategia muy drástica. ¿Y qué tipo de estrategias de terror empleó Varela para reprimir la rebelión? En marzo de 1921, Varela emitió un decreto de rendición que ofrecía amnistía a quienes depusieran las armas. Suena como una oportunidad para una salida pacífica. Muchos peones creyeron en la palabra de Varela y se entregaron, pero fue una trampa cruel. Los que depusieron las armas fueron ejecutados sin piedad. Este engaño marcó el inicio de una masacre sin precedentes. Cari, qué acto tan despiadado. ¿Y qué sucedió después de esta falsa promesa de amnistía? A partir de ese momento, Varela desató una ola de violencia indiscriminada. Se estima que entre abril y diciembre de 1921, más de 1.500 peones fueron asesinados bajo sus órdenes, según archivos desclasificados en 2019. Las ejecuciones se llevaban a cabo sin ningún tipo de juicio o proceso legal. Es terrible pensar en la magnitud de la violencia. ¿Qué métodos utilizaban para llevar a cabo estas ejecuciones? Los métodos eran brutales. Utilizaban la ley de fugas, donde los prisioneros eran asesinados mientras intentaban escapar. También empleaban empalamientos para infundir terror en la población y quemaban los cadáveres en pozos para evitar su identificación y borrar cualquier rastro de sus crímenes. Es escalofriante la crueldad de estos actos. ¿Hubo algún episodio en particular que destacara por su barbarie? Sí, la masacre de la estancia Lanita, ocurrida el 14 de diciembre de 1921, es quizás el episodio más infame de toda la represión. Cerca de 300 huelguistas que se habían rendido confiando en la promesa de Varela fueron fusilados sin piedad. Se conservan testimonios de esta masacre. Me imagino que debió ser una experiencia traumática para quienes la vivieron. Sí, José Berenguer, un español que sobrevivió a la matanza, relató. Nos alinearon junto a un corral. Pensé que nos contarían, pero solo oí al teniente decir, fuego que son muchos, caí bajo los cuerpos de mis compañeros, fingí estar muerto. Un testimonio escalofriante que nos da una idea de la barbarie que se vivió en aquellos días. Es realmente desgarrador escuchar ese relato. Y mientras tanto, ¿qué sucedió con Antonio Soto durante este periodo de represión? ¿Cómo logró evadir la captura? Soto, consciente de la superioridad numérica y la brutalidad del ejército, se vio obligado a replegarse con unos 200 hombres hacia la Cueva del Tigre, un escondite montañoso cerca del lago Argentino. La Cueva del Tigre, un nombre que evoca la resistencia y la lucha por la supervivencia. ¿Cómo era la vida en este refugio? ¿Y cuánto tiempo lograron resistir allí? Desde su refugio, Soto y sus hombres resistieron durante 2 meses, utilizando tácticas de guerrilla. Llevaban a cabo sabotajes, volaban puentes y líneas telegráficas, y realizaban ataques relámpago contra convoyes militares para obtener armas y provisiones. Una lucha desesperada contra un enemigo mucho más poderoso. ¿Cuánto tiempo pudieron mantener esta resistencia? La presión del ejército era implacable, y la situación en la Cueva del Tigre se volvía cada vez más insostenible. En enero de 1922, Soto, ayudado por vaqueanos tehuelches, tomó la difícil decisión de cruzar la cordillera hacia Chile para evitar ser capturado. Cruzar la cordillera en pleno invierno patagónico. ¡Qué hazaña tan arriesgada! ¿Lograron cruzar todos los rebeldes o hubo bajas durante la travesía? No todos lograron sobrevivir a la travesía. Muchos perecieron a causa del frío, el hambre y el agotamiento. Sin embargo, Soto y un grupo de sus seguidores más leales lograron llegar a Chile, donde encontraron refugio temporal. Un final amargo para un líder que luchó con valentía por los derechos de los trabajadores. Y ahora volviendo al tema de Chile,
Recordemos que en la parte anterior mencionamos la participación de trabajadores chilenos en la rebelión y las acusaciones de la prensa argentina sobre una supuesta conspiración chilena. Exactamente. Aunque la teoría de la conspiración carece de fundamento, es importante analizar el rol de Chile desde un punto de vista histórico y objetivo, separando los hechos de la ficción. Totalmente de acuerdo. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre la participación de Chile en la Patagonia rebelde? Documentos del Archivo General de la Nación Argentina revelan algunos datos interesantes. Por ejemplo, se ha comprobado que existieron contrabandistas chilenos como Ramón Cortés que vendían rifles Mauser a los rebeldes. Eso indicaría un apoyo logístico, al menos a nivel individual. ¿Había algún tipo de apoyo institucional por parte del gobierno chileno? La Federación Obrera de Magallanes, un sindicato chileno, envió medicinas y alimentos a los rebeldes en un gesto de solidaridad obrera. Entonces, había apoyo desde algunos sectores de la sociedad chilena, pero no a nivel gubernamental. ¿Qué hay de las acusaciones de la prensa argentina sobre una posible intervención militar chilena? Las investigaciones históricas han demostrado que si bien el gobierno argentino tenía una intervención extranjera, esta nunca se materializó. De hecho, lo que sí ocurrió fueron negociaciones secretas entre el presidente argentino Hipólito Yrigoyen y su homólogo chileno Arturo Alessandri. Negociaciones secretas entre ambos gobiernos, eso es muy interesante. ¿Y qué sabemos sobre el contenido de esas negociaciones? ¿De qué trataban? Cartas intercambiadas entre ambos mandatarios revelan que Chile permitió el paso de tropas argentinas por su territorio para acercar a los rebeldes a cambio de concesiones limítrofes. Es decir, que Chile, en lugar de apoyar la rebelión, colaboró con Argentina para sofocarla. Un dato sorprendente que contradice la narrativa de la prensa argentina de la época. Exactamente. La rebelión fue utilizada retóricamente por ambos lados, magnificando o minimizando la participación chilena según conviniera a sus intereses. Una vez más, la historia se ve manipulada para justificar acciones y decisiones políticas. Cambiando de tema, hablemos de las consecuencias de la Patagonia rebelde. ¿Cuál fue el saldo final de este trágico episodio? El costo humano fue altísimo. Se estima que al menos 1.500 peones fueron asesinados durante la represión. Muchos de ellos fueron enterrados en fosas comunes sin identificar, borrando su memoria y negando a sus familias el derecho a un duelo digno. Una verdadera tragedia silenciada durante décadas. ¿Por qué se ocultó durante tanto tiempo la masacre de la Patagonia rebelde? Durante mucho tiempo la Patagonia rebelde fue un tema tabú en Argentina. La dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 se encargó de borrar cualquier vestigio de este capítulo de la historia, considerándolo una amenaza para el orden establecido. Entiendo, y cuando se empieza a hablar abiertamente de la Patagonia rebelde, ¿cuándo se rompe el silencio? El regreso a la democracia en 1983 permitió que algunos historiadores e investigadores como Osvaldo Bayer comenzaran a rescatar la memoria de la rebelión. Su libro La Patagonia rebelde, publicado en 1972 y prohibido durante la dictadura, se convirtió en una obra fundamental para comprender la magnitud de la tragedia. Un libro valiente que desafió el silencio y la censura. ¿Y qué otros esfuerzos se han realizado para recuperar la memoria de la Patagonia rebelde? A partir de la publicación del libro de Bayer, se han realizado numerosas investigaciones documentales y películas que han arrojado luz sobre la Patagonia rebelde, rescatando del olvido la lucha de aquellos trabajadores que se atrevieron a desafiar un sistema injusto. Un esfuerzo colectivo por reconstruir la verdad y hacer justicia a las víctimas. Y a nivel institucional, ¿cuándo se reconoce oficialmente la masacre? Cuando el Estado argentino asume su responsabilidad en estos crímenes. Recién en 2020, el gobierno argentino reconoció los hechos como crímenes de lesa humanidad, un paso importante para la reparación histórica y la búsqueda de justicia. Un reconocimiento tardío pero necesario para cerrar heridas del pasado. Y en Chile, ¿qué impacto tuvo la rebelión? ¿Cómo se recibió la noticia de la masacre al otro lado de la cordillera? En Chile, la Patagonia rebelde también dejó una huella profunda. La Federación Obrera de Magallanes y el Partido Comunista Chileno utilizaron la rebelión para impulsar reformas laborales y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. ¿Tuvo algún impacto concreto en la legislación chilena? ¿Se tradujo la solidaridad con los trabajadores patagónicos en cambios legales? Sí, la rebelión influyó en la creación del Código del Trabajo chileno en 1931, un hito en la historia laboral del país. Un legado importante que demuestra que, a pesar de la tragedia, la lucha de los trabajadores de la Patagonia no fue en vano. Hablando de memoria y legado, ¿cómo se ha mantenido viva la memoria de la Patagonia rebelde en la cultura popular? ¿A través de qué expresiones artísticas se ha transmitido este relato a las nuevas generaciones? La rebelión ha inspirado numerosas obras de arte, música y literatura. ¿Algún ejemplo en particular que podamos destacar? Obras que hayan logrado capturar la esencia de este drama histórico. Además del libro de Osvaldo Bayer, que mencionamos antes, la película La Patagonia rebelde, dirigida por Héctor Olivera en 1974, es una obra fundamental que retrata la crudeza de la represión y el heroísmo de los trabajadores. Una película que imagino no fue fácil de filmar en plena dictadura.
¿Hubo algún tipo de censura o represalias por parte del régimen militar? En absoluto. La película se rodó en secreto bajo amenazas de la Alianza Anticomunista Argentina, un grupo paramilitar que perseguía a opositores al régimen. Un acto de valentía por parte del director y todo el equipo de la película. Arriesgaron sus vidas para contar esta historia silenciada. Sin duda. Y en Chile, la música folclórica también ha jugado un papel importante en la preservación de la memoria de la rebelión. Grupos como Los Cuatro Cuartos han inmortalizado la lucha en canciones como Corrido de Antonio Soto. Una muestra de cómo la cultura popular puede ser una herramienta poderosa para mantener viva la memoria histórica y transmitirla a las nuevas generaciones. Y para entender mejor el impacto humano de la rebelión, me gustaría hablar de algunas historias individuales de héroes y víctimas que nos ayuden a conectar con la dimensión personal de esta tragedia. ¿Te parece bien? Por supuesto. La historia final se compone de las historias de las personas que la vivieron, de sus sueños, sus miedos y sus luchas. Comencemos entonces con la figura de José Font, más conocido como Facón Grande. ¿Quién era este personaje y qué rol desempeñó en la Patagonia rebelde? Facón Grande era un ex soldado que se unió a la rebelión y se convirtió en uno de sus líderes más carismáticos. Fue capturado en diciembre de 1921 y ejecutado junto a 35 compañeros en Jaramillo. Se sabe algo sobre sus últimas palabras. Me imagino que en momentos así las palabras adquieren un significado especial. Sí, antes de ser fusilado, Facón Grande dijo: «Muero por la justicia, no me vengan a llorar». Una frase que refleja la convicción y el coraje con los que esos hombres enfrentaron la muerte. Una figura que encarna el espíritu de resistencia y lucha por la justicia de la Patagonia rebelde. Y hablando de mujeres valientes, ¿puedes contarnos la historia de Ana María Flores? ¿Quién era ella y cómo contribuyó a la rebelión? Ana María Flores era una mujer mapuche tehuelche que jugó un papel fundamental en la rebelión. Con su conocimiento del terreno, guió a los rebeldes por pasos secretos en la cordillera, ayudándoles a evadir al ejército. Una heroína anónima que arriesgó su vida para ayudar a los demás. ¿Qué sabemos sobre su destino? Logró sobrevivir a la represión. Desafortunadamente, su valentía tuvo un alto precio. Fue detenida y violada por soldados. Afortunadamente, sobrevivió para poder contar su historia y denunciar la brutalidad de la represión. Un testimonio invaluable que nos recuerda la violencia de género que a menudo acompaña a los conflictos armados. Es importante visibilizar estas historias para comprender la dimensión humana de la tragedia y honrar la memoria de todas las víctimas. Totalmente de acuerdo. Y para terminar con este repaso de historias individuales, hablemos de Kurt Wilkins, un personaje que representa la sed de venganza que generó la masacre. Kurt Wilkins, un hombre que resuena con la idea de justicia por mano propia. ¿Quién era este personaje y qué lo llevó a tomar esa decisión? Kurt Wilkins era un anarquista alemán que, conmocionado por la brutalidad de la represión, decidió tomar la justicia por su mano. En 1923 asesinó al teniente coronel Héctor Benigno Varela en Buenos Aires. Un acto de venganza que imagino tuvo consecuencias para Wilkins. ¿Qué sucedió con él después del atentado? Efectivamente, Wilkins fue detenido y linchado en prisión. Un final trágico que nos muestra cómo la violencia engendra más violencia, perpetuando un ciclo de dolor y muerte. La historia de Wilkins nos recuerda que la búsqueda de justicia, aunque legítima, no debe caer en la espiral de la venganza que solo conduce a más sufrimiento. Es importante buscar justicia a través de causas legales e institucionales, sin recurrir a la violencia. Sin duda. La justicia debe basarse en el derecho y el respeto a la dignidad humana, no en la ley del talión. Y para cerrar esta segunda parte, me gustaría hablar del trabajo de los arqueólogos que han rescatado del olvido los restos de las víctimas de la Patagonia rebelde. ¿Qué descubrimientos se han hecho en los últimos años que arrojen luz sobre la masacre? En 2006, antropólogos de la Universidad de Buenos Aires realizaron un descubrimiento impactante, una fosa común en Cañadón de los Muertos, cerca de Río Gallegos, donde encontraron los restos de decenas de peones ejecutados. El hallazgo de una fosa común siempre es un evento impactante. ¿Qué tipo de evidencias encontraron en la fosa? ¿Qué nos dicen estos hallazgos sobre la masacre? Entre los restos óseos se encontraron balas de Mauser calibre 7.65 milímetros, las mismas que utilizaba el ejército argentino. También se hallaron botones de hueso provenientes de los overoles que usaban los peones y una pequeña estrella de la Taz, posiblemente el juguete de un niño víctima de la masacre. Objetos cotidianos que nos recuerdan la humanidad de las víctimas y la crueldad con la que fueron asesinadas. Una estrella de lata, qué imagen tan conmovedora y desgarradora. ¿Qué ha pasado con este sitio desde entonces? Se ha preservado la fosa común como un lugar de memoria. El sitio de la fosa común se ha convertido en un memorial gestionado por comunidades mapuches y descendientes de las víctimas, un espacio para la memoria, la reflexión y la reconciliación. Un lugar para honrar a las víctimas, recordar su lucha y aprender de los errores del pasado para construir un futuro más justo y humano. Un espacio para la memoria, la reflexión y la reconciliación, qué importante.
Exacto. La Patagonia rebelde, a pesar de su trágico final, nos deja un legado de resistencia, lucha por la justicia social y memoria histórica. Un legado que debemos mantener vivo para evitar que se repitan los horrores del pasado. Con esta reflexión sobre la importancia de la memoria, cerramos la segunda parte de nuestra inmersión en la Patagonia rebelde. Llegamos a la parte final de nuestra inmersión en la Patagonia rebelde, después de este recorrido por la historia, sus protagonistas, la represión brutal, y el impacto en ambos lados de la cordillera. Creo que es momento de reflexionar sobre lo que esta tragedia nos enseña. Coincido totalmente, la Patagonia rebelde no fue solo un conflicto elaborado aislado en un rincón remoto del mundo, fue un grito de justicia, una rebelión contra un sistema de explotación global que sigue resonando en nuestros días. Exacto, la Patagonia rebelde no puede verse como un evento aislado. ¿De qué manera podemos conectar este hecho histórico con las luchas actuales? Bueno, los peones patagónicos, en su mayoría inmigrantes pobres, se enfrentaron a condiciones laborales inhumanas, jornadas extenuantes, salarios miserables, abusos de poder y una represión brutal. Sus demandas en esencia eran las mismas que hoy en día siguen reclamando millones de trabajadores en todo el mundo: un trabajo digno, un salario justo, respeto a sus derechos y una vida digna. Es decir, que a pesar de los avances en materia de derechos laborales y sociales, la explotación y la precarización laboral siguen siendo una realidad en muchos lugares del mundo. Lamentablemente así es la globalización y la desregulación del mercado laboral han propiciado la proliferación de trabajos precarios con bajos salarios, escasa protección social y condiciones de trabajo abusivas. La Patagonia rebelde entonces nos recuerda que la lucha por la justicia social no es un camino fácil ni lineal, sino una batalla constante. Precisamente, y es importante destacar que la rebelión no solo involucró a trabajadores argentinos, sino también a chilenos, españoles e italianos, un crisol de nacionalidades unidos por una misma causa: la lucha por la dignidad. Una muestra más de que las injusticias sociales no conocen fronteras y que la solidaridad internacional es fundamental para combatirlas. En este contexto, la figura de Antonio Soto cobra una dimensión aún mayor, ¿no crees? Sin duda, Soto encarna el ideal del líder obrero. Autodidacta, carismático, comprometido con la causa de los trabajadores y dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias. Un personaje que nos inspira a defender nuestros derechos y a luchar contra la opresión sin importar las dificultades. Y hablando de dificultades, no podemos olvidar la brutal represión que desató el Estado argentino. ¿Qué nos enseña la masacre de la Patagonia rebelde sobre la respuesta de los estados a las demandas sociales? La masacre de la Patagonia rebelde es un recordatorio trágico de que la violencia y la impunidad nunca son la solución a los conflictos sociales. Es un capítulo oscuro de la historia argentina que debe ser recordado para que no se repita. Totalmente de acuerdo, la memoria histórica es fundamental para construir un futuro más justo y equitativo, pero la memoria no es suficiente. ¿Qué otras acciones son necesarias para reparar el daño causado por la masacre? Bueno, es importante que se investigue a fondo la masacre, se identifique a los responsables y se repare a las víctimas y sus familias. La justicia es un elemento clave para la reconciliación y la construcción de una sociedad más democrática. Y volviendo al legado de la Patagonia rebelde, creo que es importante destacar su impacto en la cultura popular. ¿Cómo ha mantenido viva la memoria de este evento? A través de las distintas expresiones artísticas. La rebelión ha inspirado obras literarias, películas, canciones que han mantenido viva la memoria de este hecho histórico y han transmitido su mensaje de lucha y resistencia a las nuevas generaciones. El arte y la cultura, entonces, juegan un papel fundamental en la preservación de la memoria histórica. ¿De qué manera el arte contribuye a la construcción de una sociedad más justa? El arte y la cultura tienen un poder transformador, nos ayudan a comprender el pasado, a reflexionar sobre el presente y a imaginar un futuro mejor. Además, nos conectan con las emociones, nos hacen sentir la rabia ante la injusticia, la tristeza por las víctimas, la admiración por los ceros emociones que nos mueven a la acción, a comprometernos con la lucha por un mundo más justo y solidario. En definitiva, la Patagonia rebelde nos deja un legado de lucha, resistencia y memoria histórica. Una historia que nos interpela, que nos invita a reflexionar sobre nuestro presente y a construir un futuro donde la dignidad humana y la justicia social sean una realidad para todos. Así es, y para cerrar, me gustaría recordar una frase de Osvaldo Bayer, el historiador que rescató de olvido la Patagonia rebelde. Aquellos peones no querían ser héroes, solo pedían pan y dignidad. Los convirtieron en leyenda para que no los convirtiéramos en polvo. Una frase que resume a la perfección el espíritu de la Patagonia rebelde. Una lucha por la dignidad humana que no debe ser olvidada. Y con esa poderosa reflexión sobre la lucha por la dignidad humana, cerramos esta inmersión en la Patagonia rebelde. Esperamos que les haya resultado interesante y les invitamos a seguir profundizando en este capítulo de la historia y a reflexionar sobre su relevancia para nuestros días. Hasta la próxima.